Por tres razones. Y ahora la entrevista. Por tres razones. Por tres razones. Tengo conmigo al experto en política internacional, experto en derechos humanos, al profesor Junior Aguirre, para conversar acerca de este ataque que ha sido bastante mediático y un golpe de timón que realmente tiene muchos mensajes. Junior, muchas gracias por estar aquí. Doña Evelyn, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. También saludar a los televidentes, por supuesto, que nos ven desde YouTube, y a los radioescuchas por todas las redes sociales y la frecuencia de Colombia. Un gusto estar por acá. ¿Cómo interpretar que de repente, bueno, no de repente, ya veíamos este enfrentamiento entre Donald Trump y Nicolás Maduro? Ya sabíamos del interés de los Estados Unidos porque Nicolás Maduro dejara el poder, pero ya el ataque a las costas caribeñas ya escala a otro nivel. Sí, por supuesto. Vamos a ver, en geopolítica estos movimientos resultan un poco extraños en una época donde no necesariamente hay frentes abiertos, digamos, en el istmo, precisamente. Cuando ocurrió la guerra ruso-ucraniana, una de las principales justificaciones que dio en su momento Vladimir Putin fue que Ucrania estaba realizando movimientos militares o ejercicios militares muy cerca de la frontera con Rusia. Aquí lo que tenemos es una declaración, digamos, unilateral por parte de Estados Unidos, en la que afirma que a través de la creación de un cártel específicamente creado por Nicolás Maduro y generales, ¿verdad? Esto es lo que afirma el Congreso de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos, el famoso cártel de los soles, está metiendo, entre otras cosas, además de cocaína y otro tipo de drogas, este famoso fentanilo, que es el que está causando una crisis sanitaria en los Estados Unidos, pareciera que inclusive más que la pandemia. Entonces, con esa justificación se empiezan a realizar movimientos, y estos movimientos es el envío de 6 buques, no es cosa menor. No ¿verdad? Es cosa menor, ¿no? 6 buques que tienen una capacidad destructiva muy grande cerca del mar territorial y de las costas caribeñas de Venezuela. Entonces, ¿cuál es el objetivo? En primer lugar, es un movimiento de músculo militar, mostrarse fuerte. Número 2, es un espaldarazo a la oposición venezolana que viene arrastrando desde el famoso fraude electoral perpetrado por Maduro en contra o en detrimento de Edmundo González, ¿verdad? Es un espaldarazo. Y en tercer lugar, es un intento de, obviamente, mermar lo que ha estado ocurriendo en la frontera de los Estados Unidos, principalmente controlado por los cárteles de droga de México, porque recordemos que los cárteles de droga en México no necesariamente son productores de droga, sino que más bien forman parte del ensamblaje y del envío, es decir, de toda la parte logística, que aparentemente, y según, vuelvo y repito, señala Donald Trump, esta droga es enviada por 2 grandes cárteles, y es muy importante esto que voy a señalar, cárteles terroristas, porque ya se declararon como organizaciones terroristas. Por eso es que Trump puede movilizar armamento militar. De lo contrario, no podría hacer el movimiento que hizo. Ya no solo es una organización, digamos, de droga, el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, sino que también se declaran como una organización terrorista. Entonces, por eso Trump, lo vemos, Marco Rubio inclusive, los llama narcoterroristas. Entonces, esto tiene estos 3 objetivos, claro, que vamos a ver qué es lo que va a terminar ocurriendo conforme vayan pasando los días. Bueno, vimos un ataque hace relativamente poco, creo que fue el martes, de una lancha en aguas internacionales. Esto es importante mencionarlo también, ¿verdad? Fue en aguas internacionales, no fue en el mar territorial de Venezuela. Aparentemente había yo ahí me equivoqué, entonces fue en aguas internacionales. Ok, y eso cambia totalmente el contexto de la situación. Sí, porque si hubiera sido en el mar territorial venezolano, es básicamente una violación al derecho internacional, ¿verdad? Estados Unidos se hubiera metido, digamos, en una crisis diplomática, posiblemente con países del Istmo que hubieran hecho una reclamación por una violación a la soberanía de un Estado, ¿verdad? Libre y soberano. Ya podemos estar en desacuerdo con Maduro, Pero es un Estado libre y soberano. Tiene usted toda la razón. Yo ahí cometí un zafis. Fue entonces en aguas internacionales. Ajá, exactamente. Ok. Y vamos a ver, también otra cosa que están haciendo los Estados Unidos
es que hay una legislación internacional como un tratado internacional sobre las aguas territoriales. Que un país una nación tenga agua territorial no quiere decir que no pueda ser transitado. Sí puede ser transitado. Eso así se llama la paso inocente. Es decir, cualquier embarcación puede pasar por el mar territorial siempre y cuando sea transitorio, ¿verdad? El objetivo es trasladarse del punto A al punto B, pasar por el mar territorial lo puede hacer, siempre y cuando no sea de carácter obviamente expansionista y belicista, ni de invasión, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos se está moviendo mucho en las zonas grises y muy rápido, y en las zonas grises de estos acuerdos internacionales. Claro que el objetivo es provocar una desestabilización del régimen de Maduro, ¿verdad? Se entiende y se sabe que Nicolás Maduro en este momento está pasando, digamos, por un momento de alta tensión y nerviosismo, al punto de que tiene personas que le prueben la comida, 3, 4 personas, cambia de cocinero cada cierto tiempo porque tiene un temor muy grande a que lo vayan a envenenar. Personas afines al régimen, dicen de Maduro, insisten en que la embarcación no portaba drogas, la embarcación era una embarcación que no tenía ningún fin belicista, ni mucho menos, y que eso fue un ataque a mansalva. Sí, ahí se equivoca la administración de Maduro, porque primero cuando das esa declaración estás afirmando de que esa embarcación salió de tus costas, ¿verdad? Entonces ahí ya cometiste el primer error, ¿verdad? Aceptás que salió de tus costas. Número 2, ese tipo de lancha rápida que se llaman espíos son lanchas que utilizan por lo general estos barcos atuneros que utilizan estas grandes redes de pesca con el objetivo de rodear el cardumen de peces, ¿verdad? Y que sea más rápida la captura. Entonces son lanchas muy rápidas que se utilizan casi que exclusivamente para eso. El otro gran uso que se le da es por el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, ahí tenés el segundo gran error. Estás casi que legitimando que ese espío, esa lancha rápida, salió de tu territorio y que además, como no venía de ningún barco que estuviera realizando una actividad pesquera, básicamente estás legitimando que lo que ellos transportaran y tuvieran se trataba posiblemente de algún tipo de material ilícito, ¿verdad? Correcto. Entonces, claro, estos son argumentos ya totalmente que adolecen de algún tipo de criterio de parte del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua. ¿Cómo llega Maduro a ser parte de estas organizaciones? ¿Lo hace antes de llegar al poder o una vez que el régimen está consolidado? Ok, vamos a ver. El Tren de Aragua es una organización que tiene, por decirlo así, diferentes áreas de función, ¿verdad? Entre otras cosas, es una banda criminal que se dedica a la extorsión, al secuestro de personas y demás, pero también se dedica al tráfico de personas por la frontera de Venezuela, Colombia, hasta llegar a la frontera con Panamá, ¿verdad? Pasar el famoso nudo del Darién y demás. También está vinculada con acciones de narcotráfico y demás, pero propiamente no es una banda criminal centralizada, sino que son mini bandas que se añaden a este gran y famoso nombre, el Tren de Aragua, pero no hay una organización centralizada, ¿verdad? A diferencia de otros cárteles de la droga que han existido a lo largo de la historia y que existen actualmente, digamos, como países como México. Entonces, realmente no hay un líder visible del Tren de Aragua, sino que son diferentes bandas criminales que dentro de ese centro se autodenominan con ese nombre, ¿verdad? El Tren de Aragua tiene operando básicamente desde finales de los años 90, principios del 2000 aproximadamente. El tema con el Cártel de los Soles es lo que sí causa mucho ruido y es en lo que en buena teoría Nicolás Maduro funda, ¿verdad? ¿Quién es el que señala a esta organización? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos. El Cártel de los Soles se llama así porque los generales del ejército venezolano utilizan una insignia que básicamente es eso, es algo muy sencillo, un sol que tienen en la insignia. Entonces, a partir de ahí, la inteligencia de Estados Unidos ha corroborado en diferentes momentos, entre ellos la DEA también, ha corroborado que el Cártel de los Soles, los generales,
del ejército bolivariano de Venezuela están facilitando el traslado de droga por sus fronteras, tanto aéreas, marítimas como territoriales. Entonces, los generales no es que producen droga, sino es que facilitan el paso por el territorio venezolano, ¿verdad? Ya sea, como mencioné ahorita, por el aire, por la tierra, por el mar. Claro. Entonces, para que los generales puedan hacer eso, tiene que estar enterado el que es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, porque es el que le da las órdenes a los generales. En este caso es Nicolás Maduro. Entonces, este cártel, igual, vuelvo y repito, no es como un cártel en función como un cártel mexicano, sino es más bien una organización que permite el paso de droga. Y si usted permite el paso de droga es porque obviamente está recibiendo dinero a cambio de esa permisividad del traslado de estos estupefacientes que están llegando hasta los Estados Unidos. Entonces el nombre, inclusive Cártel de los Soles, es un nombre que se le bautiza allá en los Estados Unidos precisamente porque son los generales los que están permitiendo este traslado de droga bajo el consentimiento de Maduro. Pero eso no le quita ni le añade responsabilidad ni gravedad al asunto, porque la producción de droga requiere una serie de engranajes para que funcione, desde lo que arrancan la hoja de coca, los que la producen, lo que las trasladan a los centros de tratamiento, digamos, y luego los que se encargan por todas las rutas, digamos, comerciales de ellos, de llevarlas hasta del punto A al punto B. Y para que eso ocurra, tiene que estar implicadas las personas que controlan esos países, ¿verdad? Entonces, en este caso, los generales y Nicolás Maduro no les quita gravedad y no les quita, digamos, independientemente si sean un gran cártel o no lo sean, al final está ocurriendo el cometido, que es el traslado de droga. Es bastante curioso, Junior, que desde que la administración Trump asume el poder, ya Rubio dice, bueno, uno de los principales objetivos que tengo yo en esta administración es acabar con Nicolás Maduro, ¿verdad? Es acabar con la administración de este tirano, él lo califica así. Recordemos que Rubio es de origen cubano, él detesta este tipo de liderazgos o de tiranías y él se la tiene jurada a Maduro. Y bueno, llega el momento en el que efectivamente Trump, que es un presidente que ama los negocios, pero no las guerras, porque ya esto también ha sido comprobado, se decide atacar. ¿Cómo entender este movimiento de ajedrez geopolítico que un presidente que lo que ama son los negocios, porque él es un gran negociador, Trump, pero las guerras no le interesan, termine metiéndose en esta guerra? A veces se pregunta uno si en el fondo resultará también para él un buen negocio. Claro, muy buen análisis ese, doña Evelyn. Es cierto, Trump es un outsider, no es un político per se, es un empresario. Y ahora hemos visto en los últimos años, en los últimos 10 años tal vez, cómo outsiders, personas fuera de la política, llegan y se ponen al frente de potencias, de gobiernos. Y muchos los critican y a otros pues hay que admitir que hasta les va mejor que a los políticos de carrera, pero por mucho. Así es, ¿verdad? Entonces, igual, podemos tener todos, ¿verdad? Creo que opiniones diferentes relacionadas con Trump. Pero si hay algo que ha hecho bien es el tema de que es un pacificador a su estilo. No ¿verdad? le gustan. Yo no veo que le guste ni la de Israel, ni la de Rusia, ni ninguna. Ni ninguna otra, exactamente. Y ha logrado acuerdos históricos. Lo que pasa es que no se le han reconocido tal vez porque es una persona que no es, como no es político, precisamente, sino que para él los negocios son negocios, sí. ¿Verdad? Entonces eso es lo que a él le importa. Bueno, ¿por qué de pronto un presidente que está tan interesado en frenar guerras, de pronto se mete en una conflagración que puede convertirse en un escándalo mundial, ¿verdad? Porque en la región latinoamericana tenemos nuestros conflictos, pero de guerras, no, básicamente desde los años 80, aquí no se habla, años 70, años 80, Ciertísimo. Y cuando hablamos de guerras civiles, porque inclusive para guerras entre estados hay que irnos todavía más para atrás, ¿verdad? Años 30 del siglo XX, años 40 del siglo XX, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo creo que hay dos objetivos que pueden ser legítimos dependiendo del punto de vista. En primer lugar, hay un gobierno ilegítimo gobernando Venezuela, ¿verdad? Sin embargo, el derecho internacional establece que los problemas de los estados los tienen que resolver los estados. Entonces, esto sería un problema del pueblo venezolano. Son ellos los que tienen que
ver cómo resuelven esta situación de tener un gobierno ilegítimo dentro de su estructura democrática. Pero también el derecho internacional da derecho a terceros de inmiscuirse en asuntos internos. Esto se llama el R2P, que es la Responsibility to Protect, ¿verdad? La responsabilidad de proteger. Entonces, como le dije ahora, Trump se mueve un poco en esas áreas. Luego, por otro lado, también tenemos que aparte de esos intereses de remover a Maduro, pues Venezuela es el país con las mayores reservas de gas natural y de petróleo del mundo. O sea, ya no de América, del mundo, más que los saudíes, más que los cataríes, más que los rusos, tienen la mayor reserva de petróleo y gas natural del mundo. Lo que pasa es que tienen un problema de extracción. Imagínese usted que Venezuela tiene tanto petróleo que aún así tiene que comprarle a Rusia porque tienen problemas para extraerlo, porque no tienen la maquinaria, no tienen la técnica, los conocimientos, y además cuando lo logran sacar es bastante denso y bastante complicado. Entonces, también podemos decir que hay un interés particular con que las empresas de los Estados Unidos, petroleras, que se encargan del refinamiento del crudo, pues también tengan algún tipo de participación ahí. Ya hay una, creo que es Chevron, si no me equivoco, la que tiene participación ahí, pero es un contrato que va a vencer dentro de un año. Bajo el régimen de Maduro es muy difícil, inclusive los contratos que se vencieron eran contratos antiquísimos, inclusive antes de la administración de Chávez, que Estados Unidos y estas petroleras estadounidenses tenían ahí. Entonces, obviamente también un interés económico, y todo esto es para dejar de depender principalmente del petróleo ruso. El petróleo ruso, que es el que lo mantiene todavía el régimen del Kremlin, es el que lo mantiene todavía a flote, ¿verdad? La venta del crudo y del petróleo, porque Rusia está en guerra con Ucrania, los europeos respaldan a los ucranianos, pero los europeos siguen comprando gas natural y petróleo a Rusia. No tiene ningún sentido, ¿verdad? El asunto. No. Igual lo necesitan. Entonces, teniendo la mayor reserva de petróleo del mundo a su disposición, de ahí sería una forma pasiva, por decirlo así, o indirecta de derrotar a los rusos. También hay un tema ahí con el Esequibo, que es un territorio en disputa entre Guyana y Venezuela, que se sabe y se entiende que el Esequibo es un territorio bastante grande, más grande que nuestro país, tiene una cantidad de petróleo y de gas natural también muy importante, y se habla, esto no está confirmado, y se habla que tiene el nuevo oro del siglo XXI, que son las tierras raras. Las tierras raras tan famosas en Ucrania. Ajá, bueno, ve cómo todo se conecta. Todo se Exacto. conecta. Son las famosas Big Tech, ¿verdad? Estas grandes tecnologías están muy interesados porque es lo que hace funcionar básicamente toda la tecnología que nos rodea ahora. Y el Internet de las cosas y todo eso. El celular, su tableta, la computadora, todo. Hasta nosotros mismos. Exactamente. Junior, le preguntan aquí y me piden que le pregunte por la zona binacional Colombia-Venezuela. Y aquí ponemos un elemento más en la mesa, ¿verdad? Y es Gustavo Petro, que le ha dado su apoyo absoluto, claro, no podíamos esperarlo de otra manera, al presidente, a Nicolás Maduro. Digamos, no existe, por decirlo así, como un territorio binacional. Lo que se le llama por lo general la zona binacional es el territorio fronterizo que tanto Venezuela como Colombia resguardan del narcotráfico, ¿verdad? Entonces, esto es porque ciertos militares con cierto armamento y cierto equipamiento podrían constantemente estar pasando de una frontera a otra, con el objetivo de vigilar y evitar el traspaso de drogas de un lado u otro de la frontera, ¿verdad? Entonces, eso es un acuerdo al que llegaron en algún momento Petro con Maduro, con el objetivo de evitar ese famoso traslado de cocaína de un lado y de otro, ya sea de Colombia a Venezuela a Colombia. Entonces, ese es el territorio binacional del que se habla. Pero no es como que exista un territorio per se que compartan, que esto pasa en otros países, ¿verdad? Hay una famosa isla en un lago que en un año es de Francia, pero luego el otro año es de, si no me equivoco, de Alemania, y luego pasa a manos de Suiza. Eso pasa allá en Europa, pero acá no. Ese es el territorio binacional del que habla. Ok, entonces, volviendo al interés que puede tener Trump, perfectamente puede ser comercial.
perfectamente, porque si cae Maduro, también me encantaría que habláramos, Junior, de ese vacío de poder. No hay silla vacía. Está toda la oposición que no está precisamente unida. Cuando hablamos de oposición en Venezuela, hay que tener en cuenta que son un montón de celulitas ahí que están peleándose ese puesto. Pero yo no estoy tan segura de que Trump visualice una caída de Maduro como una posibilidad de que alguien de la oposición asuma el poder. Yo no sé cómo lo podrá estar visualizando él. Sí, vamos a ver, la única forma de que haya una salida viable es, obviamente, desde todo punto de vista, que el pueblo venezolano sea el que se encargue de defender su soberanía. Ajá. Pero vamos a basarnos, digamos, en un supuesto. Vamos a pensar que cae el régimen de Maduro. Para que haya una transición pacífica y quien tome el poder sea Edmundo González, que es el legítimo ganador de las elecciones en Venezuela, tendría que haber primero una coalición internacional que lo respalde. Esto yo creo que ya lo tienen. La Unión Europea, los Estados Unidos, países del Istmo, ¿verdad? Que del Istmo centroamericano y de todo el continente en general, hay gran apoyo hacia Edmundo González. Entonces ahí tenemos una carta, digamos que ocupamos 4 ases, ahí tenemos un primer as. El segundo as que necesitaríamos es que no solo se vaya Nicolás Maduro, sino toda la cúpula política que lo secunda, entre ellos Diosdado Cabello. Claro, es que no es un Maduro, son muchos. Exacto, porque nadie va a entregar la cuota de poder que durante tantos años, cuando murió Chávez, todo el mundo creía que quien iba a tomar el poder era Diosdado Cabello, pero un día salió Chávez en televisión y le dio el apoyo a Nicolás Maduro, ¿verdad? Para sorpresa de mucha gente. En fin, Diosdado y otras personas no van a entregar tan fácil el poder, pero ese sería el segundo as, que con Maduro se vayan los miembros del Politburó del Palacio de Miraflores, ¿verdad? Que es digamos la casa presidencial allá en Venezuela. Luego ocupamos otro tercer as, los generales, quienes mandan en el ejército. Mientras el ejército siga en control del oficialismo, ahí no va a haber nada que vaya a cambiar la situación, salvo una invasión, digamos, directa, que yo no creo que eso vaya a ocurrir, la verdad. La realidad internacional es tan cambiante que de pronto yo digo ahorita eso no va a ocurrir y ya está ocurriendo, me explico. Pero desde mi humilde punto de vista como analista, esto no creo, no lo veo todavía muy claro que vaya a ocurrir, digamos, una invasión por parte de Estados Unidos, ¿verdad? Ese sería el tercer as, ¿verdad? Que se vayan los generales. Y el cuarto as sería cuál va a ser la reacción del pueblo venezolano ante la salida de Nicolás Maduro, ergo la expulsión del chavismo, ¿verdad? Porque tenemos cientos de miles y, cuidado, millones de personas que viven por subsidios del gobierno. Por eso es que el chavismo está tan penetrado en la sociedad. Los puestos públicos, absolutamente todos, están ocupados por personas militantes del chavismo, ya no afines, sino militantes del Partido Socialista de Venezuela, ¿verdad? Entonces, tenemos una sociedad atomizada, y una sociedad que está atomizada y de pronto se ve acorralada, no sabemos qué vaya a ocurrir. Y también recordemos que Maduro ha armado, ¿verdad? Le ha entregado armamento militar a sociedad civil, ¿verdad? Entonces, el asunto es complicado, ¿verdad? Lo más fácil es que los militares se monten en un avión con Maduro, entreguen a Maduro y a ellos, a los militares, les concedan una amnistía, que eso es viable y muy posible, lo veo súper posible. Pero para que eso ocurra tiene que haber una conspiración muy grande, porque tenés que poner de acuerdo a no pocos militares, algunos miembros del ejército. ¿Y el pueblo? Exactamente. El pueblo que puede salir a defender a lo que ellos creen son sus líderes, o ellos están convencidos, creen no, son sus líderes. Exactamente. Y lo que quiere el venezolano, como lo que quisiera cualquier ciudadano, como lo que quisiera un costarricense, es vivir tranquilo, tener trabajo, tener una vida digna, tener educación, cuestiones básicas son lo que quiere un venezolano. Y el chavismo... ¿Se los ha dado? Exactamente. Entonces, a través de clientelismo, entonces, verse sin eso, de pronto el asunto puede cambiar. Yo, la verdad es que si hay algo que ha demostrado el régimen de Chávez y de Maduro
durante estos casi que 20 años, ¿verdad? Entre ambos, o más de 20 años, es que ha sido muy resiliente y has estado golpes uno Totalmente. tras otro. Y doña Evelyn, yo Sí, le voy a tiene decir toda la algo. razón. Si al final no ocurre algo, o sea, algo concreto, al final va a salir fortalecido el régimen de Maduro. Usted ahora sí un análisis, ¿verdad? Con el tema de la asamblea, el tema de la inmunidad, no sé qué, hace un análisis muy bueno, ¿verdad? Es algo muy parecido acá. Si al final no vas a hacer lo que pensás que va a ocurrir, No hagan nada. no hagas nada. No hagan porque nada. si no, Ujú. vas Se a fortalece. vas a Totalmente. fortalecer al régimen. Porque el discurso interno de la propaganda interna va a ser: vencimos al ejército yanqui, al ejército invasor, ¿verdad? Ganaría Maduro ahí. Y sus militantes le van a creer la historia. Pues entonces, ¿qué pueden hacer? Y también tienen que delimitar muy bien por qué lo quieren hacer. Si realmente lo quieren hacer, bueno, si es por negocios, es por negocios. Si es por altruismo, no sé. Si es porque no quieren que entre más droga a los Estados Unidos, bueno, también. Pero ¿cuál sería el objetivo de que un gobierno que no quiere la guerra haga una guerra Exactamente. aquí en América Latina? Vamos a ver, quien hace la guerra es el que da el primer golpe. Por ejemplo, ahorita nosotros decimos Rusia y Ucrania están en guerra, pero quien está en guerra son los rusos y quien se defiende son los ucranianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaría esperando el Estados Unidos? Un movimiento venezolano. Y ya ocurrió hoy. ¿Cuál fue ese movimiento? Pues una muy pésima idea de Maduro de mandar aviones militares a sobrevolar por encima de los buques que están atestados en aguas internacionales. Eso es claramente, digamos, como lo mismo que está haciendo Estados Unidos, una provocación, pero es lo que digo, los estadounidenses se mueven en zonas grises, ¿verdad? No están violando ningún acuerdo internacional, están ahí al frente nada más, ¿verdad? Y están en aguas internacionales. Maduro mandó aviones a sobrevolar. Eso ya es una provocación directa. Entonces, si se da un primer movimiento por parte de Venezuela, ahí sí podríamos ver entonces un movimiento de parte de los Estados Unidos, porque en temas políticos, de derecho internacional, defenderse es mejor que atacar, porque si te atacan, si vos atacás, partís como el que está realizando la acción bélica, pero si te defendes es como el que te estás defendiendo de dicha acción. Entonces, lo que tendría que ocurrir sería un disparate de Maduro, que no sería tampoco muy extraño, y que a partir de ahí el ejército... Pues está nervioso. Sí, muy asustado. Son los informes que hay, ¿verdad? A las fuentes a las que tengo acceso. Cambio constante de chef, cambio constante de personas que le prueban la comida. Se le puede ver en su estado físico, en su deterioro físico. Está bastante más delgado. Obviamente, no está comiendo bien, no está durmiendo bien, entonces claro. Él teme, él no duerme tranquilo porque teme que alguien llegue, digamos, a asesinarlo. Eso es lo que él tiene miedo, que alguien lo vaya a traicionar. Cuando regresemos, Junior, hablemos quién apoya a Maduro en cuanto a que cuando hablamos de países, estamos hablando hoy de ejes, ¿verdad? De ejes geopolíticos. No estamos hablando solamente de Estados Unidos por aquí y de Venezuela por aquí, no, hay toda una amalgama de países que están apoyando estos pesos y contrapesos. Volvemos con esto y más.